Buen día, bienvenidos a la materia de Profecía 2. Este día vamos a continuar con nuestro estudio y para darle continuidad vamos a ver este día con relación a los métodos de interpretación de la profecía. Cuando nosotros nos referimos a la profecía, nosotros debemos procurar, en la medida de lo posible, tomarlo siempre en su sentido literal, es decir, en el sentido común, el sentido corriente, en el sentido sensato en el que cualquier persona pudiera tomarlo, a menos que se dé alguno de los casos, como por ejemplo, el texto gramatical esté demostrando que se trata de un lenguaje figurado. Al final vamos a ver algunos ejemplos de los cuales se da mucho dentro de la escritura y vamos a interpretar la profecía literalmente hasta donde se pueda, a no ser que el texto gramatical esté demostrando que hay un lenguaje figurado. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo en el cual se menciona que con el objeto de no serle tropiezo a alguien, dice la escritura que es mejor que nos atemos una piedra de molino en el cuello y nos lancemos al fondo del mar. Esto desde luego nadie lo va a hacer literalmente, pero está tratando de demostrar antes de querer hacer caer a uno de los pequeños. Entonces, esto no es que literalmente se va a hacer de esa manera, pero lo que está tratando de ilustrar es la importancia que tiene para que podamos tomarle la seriedad del caso. Entonces, en estos dos casos, no se va a tomar en el sentido literal si el texto gramatical está demostrando que se trata de un lenguaje figurado. Hay un ejemplo en la escritura también que nos dice, de hecho, el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No se está refiriendo solamente al francés o al baguette o al cualquier tipo de pan que nosotros conozcamos en nuestros tiempos, sino se está refiriendo al alimento. Pues se recurre a símiles, metáforas, a parábolas, alegorías, símbolos o tipos también. Y en otro caso, la interpretación literal va en contra del sentido común o contradice al autor. En esos dos casos no se debe tomar literalmente o que está contradiciendo las enseñanzas de las escrituras. Luego, cuando un pasaje profético no puede interpretarse literalmente, ahí entra nuestro trabajo, en el cual tenemos que investigar lo que el autor pretende comunicar. Mediante su lenguaje simbólico o figurado. Ese trabajo de indagar, de investigar qué es lo que pretende el autor comunicar, ese es nuestro trabajo para poder discernir lo que el autor quiere decir. Lo que tenemos que hacer es buscar las respuestas en los siguientes lugares. Número uno, dentro del contexto. El contexto es lo que está antes del versículo. Puede ser contexto anterior o contexto posterior. Yo no puedo sacar un versículo fuera de su contexto para convertirlo en un pretexto, como lo hacen algunas sectas en las cuales solo sacan fragmentos de la escritura para validar sus argumentos, para darle certeza o validez a sus argumentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer al momento de un pasaje que no se puede interpretar literalmente? Ver el contexto dentro del contexto del libro en el que se encuentra el pasaje, en algún otro escrito del mismo autor, en cualquier otro escrito profético a los que el autor haya tenido acceso, por ejemplo, otros libros o pasajes proféticos en la palabra de Dios. Antes de pretender yo, como persona natural, normal, antes de pretender interpretar el texto, debo de identificar todos los acontecimientos históricos. Encontramos en uno de los evangelios en los cuales Jesús le dijo a sus discípulos que una de las señales era cuando vieran a un hombre acarrear agua. Entonces, si yo busco los acontecimientos históricos, la cultura, yo me doy cuenta que dentro de las costumbres judías
quien acarreaba agua eran las mujeres. Entonces, esa señal que Jesús le dio a sus discípulos fue muy fácil de interpretar. ¿Por qué razón? Porque en ese país, en ese lugar, las mujeres eran quienes acarreaban el agua, pero Jesús les dijo que que iban a ver a un hombre. Los nombres también propios y los lugares geográficos yo tengo que tomarlos en cuenta. También tenga presente que muchas profecías del Nuevo Testamento incluyen citas del Antiguo Testamento y alusiones a este. Los estudiosos estiman que solo en el Apocalipsis hay aproximadamente 350 citas o alusiones. El Apocalipsis está lleno del lenguaje de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y los profetas menores, y por lo tanto, todo esto resulta evidente que el autor del Apocalipsis estaba con mucho conocimiento, tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, puesto que sus frases, su lenguaje emana del Antiguo Testamento. De modo que para poder interpretar correctamente la profecía del Nuevo Testamento, hay que compararla con las referencias del Antiguo Testamento. Conociendo un poco acerca de la historia de la interpretación, encontramos en Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8, donde en el tiempo de regreso de Israel del exilio babilónico bajo la dirección de Esdras, menciona que estuvieron durante aproximadamente 6 horas que le ponían el sentido a las escrituras, es decir, pasaron durante ese tiempo maravillados de haber encontrado las escrituras y también se deleitaban en poder escuchar y de poder ponerle el sentido que debería interpretarse. Esta interpretación fue necesaria por el largo periodo de tiempo que la ley de Moisés estuvo olvidada. Es decir, como que tenían bastante tiempo de haber hecho a un lado la palabra, por lo tanto, la emoción, la convicción de saber que esa palabra iba a edificar sus vidas, les permitió durante más de 6 horas poder estar interpretando la escritura. El descubrimiento de ese libro olvidado recobró la importancia, ya que el pueblo había reemplazado su lengua nativa por el arameo mientras estuvieron en el exilio. Fue necesario entonces que Esdras les explicara esas escrituras que habían sido olvidadas. Cuando Dios dio su palabra como revelación al hombre, es de esperarse que esa revelación que recibe fuese dada en términos tan exactos y tan específicos que todos sus pensamientos fuesen comunicados y comprendidos con exactitud, cuando fuesen interpretados de acuerdo con las leyes de la gramática y también con las leyes de la dicción. Adoptar nosotros en nuestros tiempos un método de interpretación ha producido varias posiciones y explicaciones de la profecía. Veamos al menos esos dos métodos de interpretación propuestos que tienen un efecto vital en la escatología. Estos métodos son el método alegórico y el método gramático histórico o conocido como método literal. Veamos algunas características y peligros de este método alegórico. Nos dice que este método considera al método literal como el vehículo o el canal para un sentido más espiritual y profundo. También nos dice que admite una interpretación moral o figurada, pero niega o ignora el valor histórico. ¿Por qué razón? Porque está alegorizando esa parte de la escritura sin importar el contexto histórico, el ambiente geográfico en el cual se desarrolló o en el cual el autor interpretó o al menos dio esa palabra. Luego encontramos cuáles son esos peligros del método alegórico. Primero, no interpreta la escritura. ¿Por qué razón? Hace caso omiso del significado común de las palabras. También la autoridad básica de la interpretación es la mente del intérprete. ¿A qué se refiere? En el caso que yo optara por el método alegórico, la autoridad máxima es mi mente
por interpretar en un sentido alegórico la escritura. Pero el problema es que no se pueden interpretar, no se pueden probar esas conclusiones que yo estoy dando con relación a un pasaje. Yo puedo alegorizar un pasaje y decir, esto se refiere a esto y lo otro. Pero esas cosas que yo estoy diciendo no se pueden probar. Primero porque no hay un ambiente histórico, no hay un contexto gramático el cual yo pueda comprobar lo que estoy afirmando con relación a un pasaje. Luego tenemos al método literal. Este método del cual empezamos hablando, el gramático histórico, algunas características de él son: es el que da a cada palabra el mismo significado básico exacto que se le daría en su uso normal, ordinario y acostumbrado. Pero también hace hincapié en el hecho de que el significado debe determinarse tanto por sus consideraciones gramaticales como las consideraciones históricas, es decir, tomar un poco de la cultura en el cual se desarrolló esa profecía, en el cual se dio esa palabra, el ambiente histórico el que se estaba dando. Cuando el sentido sencillo de la escritura tiene sentido común, no debemos buscar otro sentido, sino que debemos entender cada palabra en su significado primario, literal, a menos que los hechos del contexto inmediato indiquen claramente lo contrario. ¿Cuáles son las ventajas de este método literal? Bueno, establece la interpretación sobre hechos. Busca también establecerse en datos, objetivos, gramática, lógica, etimología, historia, geografía, arqueología, teología. En el caso del método alegórico, que la autoridad máxima es la mente del intérprete, en este caso, el método literal establece la interpretación sobre algo establecido, sobre la gramática, sobre la lógica, sobre estas etimologías, sobre la historia también o la geografía. Pero otra de las ventajas también del método literal es que ejerce un dominio sobre la interpretación, similar a lo que hace la experimentación para el método científico, es decir, que se puede comprobar. La justificación es el control sobre las interpretaciones. ¿Cuáles son los peligros del método literal? Porque debe tener también el peligro de tomarlo literalmente. La Biblia contiene figuras literarias que no tienen intención de ser y no pueden ser entendidas literalmente. Es decir, lo que hablábamos al inicio, hay frases en las cuales nosotros no podemos tomarla literalmente. No podemos entrar, por ejemplo, no podemos cortarnos. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Eso lo dice la Escritura, pero hay situaciones en las cuales nosotros nos podemos sentir atraídos, podemos sentirnos seducidos hacia algún acto pecaminoso. Pero por eso yo no he visto a nadie que se haya quitado la mano, que se haya quitado un pie. Imagínense cuántas personas lisiadas tendríamos en la iglesia. Imagínese usted cuántas personas sin un ojo tendríamos porque sus ojos le son ocasión de caer. Se puede imaginar cuántas personas existieran en las iglesias si tomaran estos versículos literalmente. El sentido del autor es que esa persona pueda tomar conciencia de la importancia que tiene. Y por esa razón decimos que uno de los peligros de este método literal es pues porque la Biblia contiene figuras literarias que no tienen intención de ser y no pueden ser entendidas literalmente. El problema ha sido que al momento de nosotros interpretar un pasaje o interpretar una profecía, tomamos a veces
literalmente sin haber estudiado el contexto histórico, el contexto gramático al cual se está refiriendo, palabras, significado de palabras que nos van a dar mayor luz de ese texto, de ese pasaje, de esa profecía que estamos estudiando. Las más valiosas enseñanzas de la Biblia son espirituales. El gran tema de la Biblia es Dios y su compromiso redentor con la humanidad. Dios es espíritu. Todo esto nos enseña que es importante el método alegórico, pero también debemos tener cuidado al momento de nosotros exponer un pasaje. Debemos interpretarlo literalmente hasta donde se pueda. Tomar aspectos como por ejemplo la arqueología, la geografía, el ambiente histórico en el cual se dieron esos acontecimientos para que nos pueda arrojar mayor luz y podamos interpretar correctamente la escritura. Quiero también mostrarles algunos ejemplos que encontramos de algunas figuras de dicción que encontramos en la escritura y que debemos nosotros tomar en cuenta. Creo que nosotros como salvadoreños tenemos también frases que nos pueden identificar si nosotros nos trasladamos al campo, por ejemplo. Hay gente que dice, tengo 50 reses, 50 cabezas de ganado. No se está refiriendo que solo en la cabeza, que es lo que tiene como propiedad, sino que se está refiriendo a la res en sí, pero es una forma de mencionarlo. También hay personas que dicen, estoy en busca de un techo para mi familia. No se está refiriendo a la duralita, a la lámina o al techo específicamente, sino que se refiere a toda la casa. Algunos ejemplos que encontramos en la escritura, por ejemplo, tenemos en el Salmo 68, 21, donde dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. No solamente está refiriéndose a que la cabeza de sus enemigos les va a dañar, sino la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Aquí se está cambiando el término cabeza en lugar de decir todo el cuerpo. Esto se conoce como sinécdoque, es en el cual nosotros queremos representar el todo por la parte. Luego tenemos el Salmo 120. ¿Qué te dará o qué te aprovechará? Oh lengua engañosa. Algunos podríamos decir, la lengua es un miembro. La lengua no puede ser engañosa. ¿Quién será el engañoso? ¿Quién será la persona en sí que ha decidido en su corazón ocultar la verdad? Entonces, aquí se cambia el término lengua por persona engañosa. Luego tenemos en Proverbios, dice, los labios justos son el contentamiento de los reyes. No se está refiriendo a los labios en sí de una persona, sino las personas justas. Luego tenemos en Proverbios 22 también, el ojo misericordioso será bendito. No hay ojos misericordiosos. La persona en sí ha dispuesto en su corazón, ha sido movida a compasión y por eso se menciona que el ojo misericordioso será bendito. Como queriendo decir, la persona misericordiosa será bendito. Encontramos una infinidad de textos en la escritura, la cual nosotros no podemos interpretar literalmente. Es muy importante que nosotros estudiemos versículos anteriores, versículos posteriores, tengamos un conocimiento general en cuanto a historia, en cuanto a costumbres del pueblo de Israel, y esto lo vemos en una materia específica, costumbres y geografía, en la cual nosotros nos va a permitir poder entender algunos pasajes y poder darle una interpretación correcta. Pero en cuanto también a la escritura, es importante que nosotros sepamos que hay situaciones en las cuales nos vamos a encontrar y es por esta razón que algunas escuelas de interpretación discrepan entre sí. ¿Por qué razón no se han puesto de acuerdo? Porque utilizan argumentos que validan únicamente su forma de pensar y han sacado versículos fuera de contexto para convertirlos en un pretexto, para validar sus argumentos y para darle credibilidad a la doctrina que ellos han impuesto. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana.